Bienvenidas y bienvenidos a No seas tan Lumia, el programa del que todo el mundo habla. Soy Raquel Lastra. Y yo, Yalice Ceballos. Lo primero, agradecer a Relincho TV este espacio para contar nuestras movidas. No seas tan Lumia es una frase que a muchas niñas cántabras nos decían de pequeñas. ¿Que eres más espabilada que los niños de tu clase? No seas tan Lumia. ¿Que no quieres acatar las órdenes de los mayores sin explicaciones? No seas tan Lumia. Las mujeres cántabras estamos hartas de que no se oiga nuestro punto de vista. Así que con el programa queremos dar voz a nuestras compañeras que nos cuenten lo que sucede en la tierruca. Mamá, Raquel y Yoli están haciendo el programa del que todo el mundo habla. Las chicas. Wow. Las mujeres estamos. ¡Y en guerra! Hablo de política, pero pica, todo al final te salpica. Peligro, peligro. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Rima con todo el descaro, todo funciona. Si vamos todas a una. Demasiadas mujeres. Será mejor que traten mejor a esa bitch y no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Buenos días, Yolanda. Buenas, Raquel. Y buenos días a todos y a todas. Una semana más a No seas tan Lumia, el programa de Relincho TV, en el que damos voz a las mujeres de Cantabria. ¿Cómo estás, Raquel? Muy bien, te oigo bien y todo correcto. Nada, lo primero también recordaros como siempre que si os queréis suscribir al canal para darnos aquí un poco de apoyo, si tenéis el Amazon Prime os sale la suscripción gratuita y que justo ahora creo que los que ya estabais suscritas os tenéis que ir renovando porque va mes a mes, como ya sabéis. Y nada, sin más dilación empezamos con el episodio de hoy. Esta semana el tema que hemos decidido trabajar es un conflicto que nos pareció interesante, que estábamos las dos bastante desinformadas y que además consideramos que puede tener una afectación especial por razón de género a las mujeres. Y este tema es la vivienda. O bueno, la vivienda o la falta de ella. Queríamos aprender más sobre los desahucios y oír pues las voces de personas expertas en ello. Así que nada, concretamente las mujeres, que luego a continuación ya sabéis cómo va el programa, los que sois fans, entrarán nuestras entrevistadas. Bueno, además del problema de los desahucios y de la falta de vivienda digna, también hemos querido dar un poco de voz a alguien que sepa sobre el tema de ocupaciones, ya que este verano los medios de comunicación hegemónicos pues, nos han dado bastante la lata al respecto y nos han tenido bastante preocupados de si al ir a comprar el pan nos iban a ocupar nuestra casa. Sí, así que nada, ya sabéis, ahora vamos a meter un pequeño clip de vídeos que hemos hecho de entrevistando por la calle con nuestras callejeras en comando especial para ver qué opina la gente de Santander sobre este tema. Es fiesta Relinchers. Este fin de semana hemos venido a Santander a preguntar a las paisanas por la vivienda, los desahucios y las ocupaciones. Estad atentos. Este verano ha oído hablar mucho del tema de las ocupaciones, en las noticias y así. ¿Ocupaciones quieres decir? Viviendas. Sí, es normal escuchar hoy en día hablar de esas cuestiones. ¿Sí? ¿Y cree que es un problema en Cantabria muy grave, las ocupaciones? Creo que no. Porque, por ejemplo, el dato es que en los primeros 6 meses de este año en Cantabria hubo solo 24 ocupaciones. Ya, bueno, es anecdótico, sin más. ¿Y el tema de desahucios, ha oído hablar mucho de ello este año? Algo sí, pero más fuera de Cantabria quizá, ¿no? No sé. O sea, ¿cree que en Cantabria igual no es tan significativo? Pues no lo sé, tampoco indago en exceso, pero yo creo que no sé, habrá habido algunos seguramente. Lo que pasa no es algo que guste señalarlo o publicitarlo o que la gente sepa sobre ello, ¿no? No es una buena noticia, por supuesto. Pues este último trimestre de este año en Cantabria ha habido 185 desahucios. Pues ya ves. Bastante más importante que el número de ocupaciones. Sí, bastante más, sí. Bueno, es un poco terrible, la verdad, claro. Sí, ahí están las cifras, ¿no? Entonces, cómo son las cosas, cómo son los datos y bueno, ¿qué se voy a decir? ¿Sabe cuántas ocupaciones ha habido en Cantabria durante este último año? ¿Ocupaciones? ¿De qué? De vivienda, perdón. No tenía ni idea. Bueno, entonces creo... No pensaba que aquí había muchos ocupas. Ya, es que este verano sí que se ha hablado más en las noticias de pues eso, ocupaciones de segundas viviendas Ni y idea, demás. ni idea. Vale, entonces ¿no crees que sea un problema muy importante en Cantabria, si usted no lo oye hablar? No sé, a ver, yo no soy representativa. Yo llevo viviendo aquí desde julio. Ah, Entonces yo no sirvo para esto. bueno, no pasa nada.
¿Sabes cuántos desahucios más o menos habrá por aquí, o bueno, de donde usted sea, al año? No, si ahora vivo aquí, desahucios, hombre, yo me imagino que aquí también menos. Es que a mí me da la impresión de que aquí todo tiene que ser menos. Es que vengo de vivir de Madrid y en Madrid de todo es mucho. Ya. Que yo aquí pienso que todo tiene que ser muy poco. Pues sin embargo aquí en el último trimestre ha habido 185 desahucios. ¿En Cantabria o en En Santander? Cantabria. 185 desahucios, ¿eh? Me parece una cifra... Muy alta, muy alta, muy alta. O sea, yo pensaba que esto al ser un sitio pequeño se protegía todo más. No es el caso, la verdad. Ya me di cuenta. Y ha habido 24 ocupaciones en su lugar. 24 ocupaciones, 24 ocupaciones. En todo el año. No está mal. No está mal. Porque hay demasiada gente que no tiene nada. ¿Cantabria? La ciudad de Santander. Vale, y este año ha oído hablar mucho en las noticias así del tema ocupaciones de vivienda, de los ocupas. Pues, constantemente en la tele. Constantemente. ¿Y sabe más o menos si es un problema importante en Cantabria? Bueno, más que en Cantabria, en toda España. Vale, ¿y sabe más o menos el dato? Bueno, le digo, en Cantabria, en los primeros 6 meses de este año, hubo 24 ocupaciones en todo Cantabria. Vale, y luego, ¿el tema de desahucios cree que es un problema importante en Cantabria? Claro que lo es, claro que lo es. ¿Diría que es más importante que las ocupaciones? A ver, los desahucios es una, como te digo, es una especie de alzamiento de bienes, pues digamos, porque no tienes dinero para pagar tu casa. Los ocupas son personas que no tienen, que se las ocupan ellos por su cuenta y muchas veces son gente que tienen dinero, ¿sabes? Son cosas muy diferentes. Vale, pues ¿sabe más o menos el dato de los desahucios en Cantabria de este año? No. Los últimos 3 meses, o sea, desde octubre hasta ahora, ha habido 185 desahucios en Cantabria. Pues eso para mí es preocupante. Es un dato bastante más importante que el de ocupaciones. Hombre, para mí sí. El tema de ocupaciones de vivienda y demás en las noticias. ¿Y crees que en Cantabria es un problema grave? Yo creo que en Santander, concretamente en Santander capital, no, pero sí que he oído que hay pueblos que hay ocupación por la zona de Meruelo y demás. Pues el dato, en términos de los primeros 6 meses de este año, 24 ocupaciones. ¿En Santander? En Cantabria. Cantabria. Y luego el tema de desahucios, ¿has oído hablar mucho de este verano o la pandemia en general? Sí. ¿Y crees que es un problema importante en Cantabria? En Cantabria me ha sonado menos. Pues en los 3 meses ha habido en Cantabria 185 desahucios. Es un dato bastante más. Muy elevado. Vamos a hacer una serie de preguntas sobre la vivienda, ¿vale? ¿Crees que hay muchas ocupaciones en Cantabria, que es un problema? Pocas hay. Pocas Más hay. debería haber. O sea, ¿no consideras que sea un problema real? No. Ha habido 24 ocupaciones en 6 meses en este último año. ¿Consideras que son muchas, pocas? Pocas. ¿Crees que los desahucios son un problema en Cantabria? Sí, sobre todo los desahucios sin alternativa habitacional. ¿Cómo es eso? Hay un montón de familias, bueno, no falta que sean familias, son individuales, que les echan de sus casas porque pasan un momento económico difícil y ni siquiera les da una alternativa de una vivienda pública, por ejemplo, de protección oficial, o ni siquiera cuentan con una vivienda de familiares que les pueda acoger o que no les puede sustentar directamente. Pues mira, para que sepas ya, añadirlo a todo tu discurso, que está muy bien, ha habido 185 desahucios en los últimos 3 meses en Cantabria. Pues eso, que debería haber más ocupaciones. Habla más alto, Óscar, que no te oímos. Ah, claro, que esto no funciona. ¿Podemos repetir? No, puedes seguir desde aquí. Puedes seguir desde aquí, no te preocupes. ¿Consideras que un peine no es un buen micro? Es que digo, yo qué sé. Es una esponja de ducha. Que no me toques la esponja. A ver, repetimos otra vez. Bueno, un saludo a Óscar por participar, por dejarse humillar así un poco en la calle, en la vía pública. Pues nada, no sé, Yoli, qué pensarás tú, pero bueno, lo que yo he visto y ha visto al parecer bastante los entrevistados es que el dato de 185 viviendas desahuciadas en la Tierruca en los últimos 3 meses es bastante alarmante y es un dato que a todos les ha parecido bastante alto, a todo el mundo le ha sorprendido en las entrevistas. Sí, que incluso las personas que habían oído hablar más del tema ocupación gracias a los más media, que se note la ironía, aún así no sabían ni cuál era la cifra alarmante aquí, que no es precisamente la de la ocupación.
Entonces, bueno, pues como ya sabéis, ahora incluiremos a a las mujeres que vamos a entrevistar, que son las expertas y las que nos van a dar luz en todas nuestras sombras. Así que... Vale. Bienvenidas, soy Mayeva y bueno, entrará también por teléfono Lidia, que no tiene ahora mismo una buena conexión para poder entrar a través de videollamada, pero bueno, ya nos apañaremos para que nos pueda dar también su punto de vista. En primer lugar vamos a hablar con Gema. Gema es militante en la PA en Santander, así que bueno, lo primero, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias por habernos invitado y a responder lo que queráis. Vale, pues lo primero yo creo que si nos pudieras explicar, para quien haya vivido un poco en la luna, lo que es la PA en Santander. Bueno, mira, la PA nació en Barcelona en el año 2009 y básicamente nació para cambiar las leyes con respecto a la vivienda. O sea, básicamente porque no hay en España una ley de vivienda pues para todas las personas que nos han desahuciado y tal. Y en concreto en Cantabria nacimos el 11 de diciembre de 2012. Entonces, nuestras armas son la presión, por medio de la presión, o sea, no tenemos la presión social, no tenemos ningún arma más. Entonces, nuestra lucha a lo largo de estos años ha sido hacernos ver ante unos gobiernos, ante unos bancos, ante una justicia pues, que nos daba la espalda porque las leyes no están a favor nuestro. Y entonces, bueno, pues durante estos años ha sido una lucha muy, muy dura, ha sido una lucha muy triste. Hemos conseguido muchas cosas, pero muy poquito a poco, pero las cosas que se han logrado ha sido pues, maravilloso. Hemos conseguido daciones en pago, hemos conseguido condonar deudas, hemos conseguido pues que la gente pudiese tener un alquiler social, bueno, social entre comillas, poquito a poco, porque esto es, imaginaros que están con unas leyes, estamos con unas leyes en Cantabria, o sea, en España, perdón, que los bancos han hecho todo lo que les ha dado la gana y Europa ha venido y les ha dicho que lo que hacían los bancos, o sea, no había derecho. Entonces, imaginaros que a la gente que han desahuciado de la anterior crisis, que estamos todavía en ella, les han desahuciado de sus casas con unas hipotecas, con unas cláusulas abusivas, ¿sabes? Y que tú debías un dinero y entonces en vez de decirte que tienes que pagar ese dinero, te han quitado la vivienda y te han echado de tu casa, no tienes vivienda, con las deudas a las espaldas para toda la vida. Y si habéis oído, mucha gente se ha suicidado porque la presión ha sido y es horrible. O sea, en las asambleas, las personas que llegamos a las asambleas de la PA, llegamos con un sentimiento de culpa, con un sentimiento de que la culpa es nuestra. Y claro, y que nadie se entere de que tenemos ese problema, de que nos van a echar de nuestra casa, cuando en realidad toda esta sociedad de que los bancos han hecho lo que les ha dado la gana y han campado impunemente con la connivencia de los gobiernos y con la canalización de la justicia, porque la justicia, pues allá va, le daba la razón y desahuciaban, y ha habido unos desahucios, bueno, súper trágicos que se han llevado por delante a familias, con niños, con ancianos, con dependientes, o sea, les daba igual y además sin alternativas. No había nada, o sea, la crisis que se vivió, la anterior crisis, que todavía estamos, que somos los que estamos, pues hemos vivido en una espada de Damocles y hemos sufrido y estamos sufriendo muchísimo, a pesar de los logros que la PA como colectivo
ha logrado, que estamos muy orgullosos. Pero nos queda un camino muy largo para que la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, desaparezca de España, porque la plataforma nada más que existe en España. No hay plataformas en ningún sitio de Europa, nada más que existe aquí, en España. Entonces, nosotros ahora, nuestro trabajo es los afectados del día a día y luchar por una ley de vivienda en Cantabria. ¿Y podrías decirnos, ahora que mencionas un poco Cantabria en concreto, cuál es la situación de la PA en Cantabria en concreto? ¿Tenéis mucho trabajo este año en tema COVID y demás? ¿Cómo ha sido? Bueno, os voy a decir, para puntualizar de las entrevistas que habéis hecho, desde que se inició el estado de alarma a día de hoy, ha habido, que no se puede desahuciar, ha habido 350 desahucios en Cantabria, desde el estado de alarma. Entonces, no se podía desahuciar, pero se ha desahuciado. Les voy a decir el dato, mira, 51 desahucios ha sido de hipoteca. 200, alrededor de 240 de alquiler. Y 24, pues yo tenía el dato de 22, pero habéis dicho 24. Vale, 24 ocupaciones. Pero tenéis que entender que de esas 24 ocupaciones, el 90% son ocupaciones a viviendas vacías, no a viviendas de personas particulares. O sea, hay que quedarse con ese dato. O sea, el 90% o más de esas viviendas son viviendas vacías, de bancos, de fondos buitres, de grandes inmobiliarias. O sea, que la gente se ha metido en viviendas vacías, no en la gente que ha ido a por el pan y se ha metido en tu casa. Eso es mentira. Y eso es lo que os decía antes, que esa es la idea que ha calado y por la que tenemos que luchar y decir a la gente que eso es mentira. Pero es que yo tengo una lucha con personas que conozco de mi entorno y sabiendo dónde estoy y tal. Tengo una lucha porque es que lo de las ocupaciones es, vamos, no tiene nada que ver. ¿Qué hay? ¿Dos ocupaciones? O sea, es que es una mentira, pero que les viene bien. Les viene bien a todos. Y el tema de desahucios en concreto, ¿cómo es el proceso de un desahucio? Del tema de desahucios en concreto, ¿cómo es el proceso de un desahucio? ¿Cómo a una familia se le notifica que va a sufrir un desahucio? ¿Cómo es este proceso? O sea, el proceso es largo, pero nosotros tenemos los procesos hipotecarios, de hipotecas, y los procesos, por ejemplo, de alquiler. Entonces, los procesos de hipoteca, desde que empiezan, desde que tú dejas de pagar al banco, puede pasar 4 años hasta que haya un desahucio. Entonces, primero dejas de pagar, inician los trámites para que te van a demandar, te demanda el banco. Claro, lógicamente todo eso es una lucha y es una situación súper vulnerable porque, por ejemplo, en nuestros casos de la plataforma y de los otros colectivos, pues es que no teníamos ningún apoyo de nada. Nosotros la presión que hacíamos era ocupábamos bancos, las bancarias, íbamos allí, montábamos el pollo con las ocupaciones, o sea, ocupábamos una sede del banco, allí nos pasábamos pues 3 horas o 4 horas hasta que venía la policía y nos echaba y bueno, pues un poco la presión que la gente viera lo que pasaba, la realidad de qué pasaba, que iban a desahuciar. Entonces, todo ese proceso es que te demandan. Nosotros lo que hacíamos en la plataforma era, pues eso, con los bancos, con el gobierno, llamábamos a todos los sitios para poder intermediar, para poder negociar. La verdad es que, pues bueno, pues la verdad es que ha sido, en algunos casos bien, pero en otros casos, pues bueno, por supuesto con los bancos fatal. Con los bancos nos han llamado de todo,
menos bonita de todo. Nos han escupido, nos han dicho unas personas que no queríamos trabajar, nos han dicho que éramos unas personas que queríamos las casas gratis, que lo queríamos todo gratis, que éramos unos vagos, que éramos unos, pues eso, unos indecentes. Nos han llamado de todos, pero las mismas entidades, o sea, las mismas entidades bancarias, para que veáis. Entonces, lo vulnerables que estamos en esa situación, con una, pues claro, pues todo eso viene porque te has quedado sin trabajo, te has quedado sin empresa, dinero, no puedes pedir dinero o ayudas pues porque debes a Hacienda o debes a la Seguridad Social, entonces no puedes recibir ayudas. O sea, que la gente va a perder su vivienda, pero encima no tiene para comer. Entonces, ha luchado por entre comer o pagar. Y hemos pagado, siempre pagábamos y nos quedábamos a veces. Espera un momento, Gema, que parece que te hemos dejado de oír. Gema, vivimos atrapadas en los fallos técnicos en este programa, ya lo sentimos. Gema, voy a intentar contactarla por el chat. Bueno, cabe resaltar que, como ha dicho Gema, los desahucios es puramente, o sea, afecta a las personas de manera intrínseca, bueno, personas, familias, y muchas veces no solamente afecta de forma de que te quedas sin casa o has dejado, o sea, o has perdido un empleo, sino que afecta plenamente a la salud, ya que, por ejemplo, la Escuela de Salud Pública de Andalucía recalcaba cómo los desahucios pues, provocaban ansiedad, estrés, depresión, insomnio, o sea que por lo tanto entras como en un bucle que se retroalimenta de no trabajo, no pago la casa, pero claro, te empiezan a atender unos problemas de salud que tampoco no te impiden realizar luego tu vida más allá. Igual ahora Gema ya sí. Creo que se está dando cuenta de que no la oíamos ahora. Ay, pobre. Es que no me deja como poner el micro en marcha porque me dice que lo tiene desconectado. No sé qué ha podido pasar. Creo que tiene alguien por allí dando la ayuda técnica. Sí, creo que debe tener alguien. Si no, lo que podemos hacer, si os parece, es empezar con las preguntas de Eva y luego cuando Gema se consiga reincorporar, ya retomamos luego sus preguntas cuando acabemos con las de Eva y así no tenemos aquí un espacio parado por los problemas técnicos. Esto es el directo y es así las cosas, ya lo sentimos. Así que, Eva, yo creo que tu micrófono sí que está bien, está funcionando. ¿Me escucháis bien, no? Sí, genial. Sí, perfecto. Si no, hazme un gestito ahí en plan de, oye. Vale, nada, sí, perfecto. Pues nada, Eva, trabajas, militas en el Pájaro Observador, ¿verdad? En Cantabria. Y... Uy, espera, que igual... Hola, Gema. Hola, ya estoy aquí. Ah, perfecto. Pues mira, si quieres, entonces sí que podemos ir con tu... Ya te oímos perfecto. Estuvo ahí un problemilla técnico. Ya, ¿hasta dónde me habéis escuchado, hija? Pues buena pregunta, me perdí un poco porque como has empezado siguiendo hablando un montón. Claro. Mira, podemos hacerte preguntas que han estado haciendo por el chat. Venga. Perfecto. Mira, pues en el chat nos habían preguntado, antes leí, yo pensaba que con el estado de alarma no se podía desahuciar. ¿Qué desahucios se han hecho? ¿Los que iban por vía penal o se han saltado todo? No, se han saltado todo. Tenemos aquí 350 desahucios de todo tipo, sobre todo los penales. Los penales sí que no se saltaban, o sea, si veis que desde el 13 de marzo me parece que fue el estado de alarma que empezó, ha habido 350 desahucios de todo tipo, de hipoteca, de alquiler y de ocupaciones, que ya os digo que el 90% son ocupaciones a vivienda vacía, vivienda de grandes tenedores. Eso
está clarísimo. Vale, y luego la última pregunta que nos quedaba a nosotras preparada era que esta semana pasada, creo que fue, salió un nuevo decreto con respecto a los desahucios, creo, ¿verdad? Sí. Sí, no sé si tú puedes un poco explicarnos qué cambio supone este decreto, si lo valoráis desde la APA como algo positivo o si es una especie de parche o un poco... Sí, de contarnos. ¿Rescate a la banca? Más alto no os lo puedo decir. Rescate a la banca. ¿Y a qué te refieres con esto? Si nos quieres? Mira, esto es, no se puede desahuciar a familias vulnerables. Entonces, si hay un desahucio, los servicios sociales, se supone el juzgado tendría que ponerse en contacto con los servicios sociales para esas personas que están en situación vulnerable, pues facilitarle una vivienda digna o una vivienda pública. Tampoco que les llevaran a ningún albergue, ¿eh? O sea, porque como se han llevado a gente a albergues, pues les encanta llevar a las familias a los albergues. Entonces, durante esos 3 meses, si hay un desahucio, tienen 3 meses como para negociar o para buscarles una vivienda digna a la gente vulnerable. ¿Qué pasa? Que si en esos 3 meses no consiguen darle a esta gente, a las personas, no les facilitan una vivienda, se van a quedar en esa vivienda. Entonces, claro, esos 3 meses o 4 meses o lo que sea, los fondos buitre, los bancos, van a pedir ese alquiler, se lo van a pedir al Estado. Entonces, ¿esto qué es? Es un rescate encubierto, lógicamente, porque depende. No, aquí en Cantabria ellos dicen que no hay viviendas, el gobierno dice que no hay viviendas, entonces si no hay viviendas no se puede desahuciar. Lógicamente, cuando pasen esos 3 meses que están sin pagar o que creen los fondos buitre que tienen que cobrar, se lo van a pedir al Estado. En mi pueblo eso se llama un rescate, en toda regla. No voy a echar a la gente, pero me lo voy a cobrar por otro lado. Básicamente es así. Que está muy bien, que tendría que estar de maravilla. ¿Por qué? Pues porque el juzgado se pone en contacto con los servicios sociales para ayudar a las personas y es como tiene que ir la canalización. Pero claro, si el gobierno no tiene viviendas, como dicen ellos, pues ¿dónde les van a meter? Les tienen que dejar. ¿Quién lo va a cobrar? Tienen que cobrar los fondos buitre, los bancos, y se lo van a pedir. Entonces, no tengo que decir. Vale, pues Gemma, esto es un poco todas las preguntas que teníamos preparadas para ti. Entonces ahora creo que voy a intentar, Yoli, contactar con Lidia, que como os comentábamos al principio, Lidia es una compañera que sufrió un desahucio este verano. Ella se apoyó un poco en la plataforma Stop Desahucios para conseguir ayuda y ahora mismo donde está residiendo no tiene una buena conexión a internet y por eso no se va a poder conectar por videollamada como las demás, sino que vamos a intentar contactarla por vía teléfono y por el altavoz. Yo creo que lo conseguiremos. Mira, comentan que Yolanda necesita un programa propio, de verdad. Tiene toda la razón. Ya, yo creo que ha respondido. Si os parece, a nosotras tres nos voy a mutear para que se oiga mejor a Yoli y a Lidia, ¿vale? No vaya a ser que hagamos así un poco de ruido, si no. Vale, estás en altavoz, Lidia. ¿Oís, chicas? Hola, buenas. Vale. Bueno, pues Lidia, vamos a empezar con tus preguntas, que ya te hemos presentado. Que, bueno, pues eso, como ha contado Raquel, Lidia vivía en Santander con sus 2 hijos pequeños, corrígeme si me equivoco, Lidia, y, vale, y sufrió de primera mano ser desahuciada. Así que, básicamente, queremos que nos cuentes un poco cómo se te notifica el desahucio y un poco, pues, tu experiencia. Bueno, pues en principio buenos días a todos y nada, a mí me fue notificado en plena pandemia. Me dijeron que tenía un mes para abandonar la casa y así fue. Primeramente tuve
tuvimos el juicio, pero claro, el juicio pues se perdió. Luego vino lo de la pandemia y nos pensábamos que iba para largo porque ¿quién iba a dar que en plena pandemia me iban a desahuciar? Pues no. Vino la pandemia, vino todo y también vino el desahucio. Y nada, los de estos desahucios lo pararon un mes. Pero al mes, estando en casa, a las 7 de la mañana estábamos pues durmiendo, yo y mis niños, y escuché como un movimiento en el descansillo. Me levanté, miré por la mirilla y era la policía. Y directamente me echaron a la calle. O sea, la segunda vez que aparecieron en tu casa no se notificó este desahucio. No se notificó. Vinieron cuando, o sea, fue totalmente ilegal, porque los desahucios tienen que tener cita, hora y día y todo. Y aquí no. Ellos vinieron como si venían a por, no sé, unos delincuentes. Ya. Vinieron hasta con el hierro para dar a la puerta, para echar la puerta abajo, que yo me quedé helada. Estaba con los niños durmiendo y nada, como pude, llamé a los abuelos de mis niños que vinieran a por ellos, porque yo les dije a la policía, digo, vale, yo me voy, pero esperar, por favor, aunque sea en el piso de abajo, para que los niños nos vean. Y la policía me dijo que no, que si quería que les tapara la cara, pero que ellos no se iban de aquí. Y así fue. Justo estábamos hablando antes de llamarte, que nos ha comentado Gema, una compañera de la PA, que eso, durante todo el confinamiento que se decretó que en teoría se iban a parar todos los desahucios, hubo 350 desahucios durante todo el estado de alarma. Así que vemos que tu caso es un ejemplo más de lo que nos comentaba. Tú, cuando estás en juicio por este tema, acudiste a Stop Desahucios. ¿Cómo les conociste y de qué forma ellos te ayudan en el trámite y demás? Pues estos desahucios me dio la vida. Yo les conocía a través de unos amigos que también estaban en esa situación y acudían a las asambleas. Y empecé a ir y desde el primer momento pues ellos me ofrecieron su ayuda. Ellos no te obligan a nada absolutamente, al revés. Ellos te ayudan y te dan a elegir, te asesoran y te dicen pues esto puede pasar y esto, nosotros si quieres te ayudamos. O sea, si quieres haces el stop desahucio, si no, no. Ellos te ayudan y, o sea, te dan la vida. Te dan la vida porque yo estaba súper perdida y fue una luz al final del túnel porque vamos, muy bien. ¿A ti te ofrecieron desde el gobierno, desde el ayuntamiento, una segunda vivienda a la que trasladarte tras el desahucio o algo similar? Pues mira, hubo una lucha fuerte con Gesvican. Estuvimos luchando para que nos diera, porque pusieron la ley de que me tenían que ayudar y eso, y al primero se negaban, pero claro, luchando lo conseguimos. Yo les dije que no tenía carnet de conducir, yo no tengo, y tengo 2 niños pequeños, y vivo en Santander, y les dije que necesitaba una casa, un piso por aquí, por Santander, porque los abuelos de mis niños me ayudan mucho, les recogen del cole, y cosas así, les llevan a veces a comer a su casa y esto. Y ¿cuál fue mi sorpresa? Que sí, que me ayudaron, pero me dieron un piso en Beranga. O sea, yo no puedo moverme hasta Beranga y llevar a los niños a su cole y hacer mi vida en Beranga, así sin más. Pero claro, ellos ya se lavaron las manos, ellos ya te dan la ayuda, supuestamente, y ya está. Lidia, ahora te voy a dejar que te hagan preguntas porque creo que, no sé, Raquel, me dirás tú si en el chat hay alguna pregunta más. El chat es... Hola, en el chat no sé si nos han añadido alguna, pero creo que Gema tenía algo que decir, me ha parecido que sea... No, es que, vamos, es el camino de que hemos andado, como os he dicho antes, o sea, Gesvican te dicen que eres una ocupa en el momento en que estás en una casa que no, aunque estés en tu casa y ¿sabes? Te hayan desahuciado. Entonces, para ellos la palabra ocupa significa que no te van a dar nada de nada. Entonces, luchar es... Perdona, pero es que pusieron una ley que también a los ocupas hay que ayudarles.
No, sí, pero es que perdona, Raquel, es que o sea, ellos tienen un código interno, tienen unas normas que tienen que ayudar a todo el mundo, pero se lo pagan por el forro y entonces, claro, la palabra ocupa significa que no te van a ayudar en nada. Entonces, tienes que luchar y batallar porque ellos consideran que no tienes derecho a tener una vivienda si no ocupa, porque de la noche a la mañana te conviertes en eso. Entonces, da igual que tengas niños y da igual. Entonces, Raquel, entiendo que lo que ha vivido es exactamente lo que ha dicho. Exactamente. Y claro, Vale, os recuerdo que si queréis dejar alguna pregunta en el chat, sobre todo para Lidia, que al no estar en videollamada la tendremos que colgar ahora. Si la queréis preguntar alguna cosa, ahora es el momento. Si no, Lidia, bueno, no sé si Yoli, perdón, ¿quieres decir algo? Lidia, para la gente que no lo sepa, ¿qué es GESVICAN? Que habláis de ello, Gemma y tú, pero ¿qué es? GESVICAN es para ayudar a los más desfavorecidos. Ellos te prestan, digamos, no te dan ni nada, te prestan un piso durante un tiempo, un alquiler social y es lo que te pueden ofrecer. Pero es lo que decía la chica esta que estaba hablando, que ellos cuando escuchan la palabra ocupa no quieren ayudar, no quieren hacer nada, pero ocupa somos humanos y necesitamos una vivienda. Por eso luchamos. GESVICAN es, mira, para que sepa, es una oficina del gobierno que hace de intermediación en la vivienda. Entonces, se supone que tiene que intermediar por si tienes problemas hipotecarios, te pones en contacto con los bancos y hace un intermediario. Pues es un poquito pues lo que nació con una buena causa. De hecho, ha habido anteriores personas que estuvieron allí en esa oficina que sabían perfectamente lo que era una vivienda social y que era necesaria una vivienda social, y se trabajó bastante bien dentro de lo que no había. Pero claro, lo que dice Raquel, hay que ayudar a todos. En esa lucha estamos. Es que ir a lo mejor a la oficina de GESVICAN es pues luchar todos los días porque también las leyes y porque la manera de trabajar, y se han convertido en la inmobiliaria de los bancos, prácticamente, en la inmobiliaria de los bancos. Entonces, pues claro, cuesta muchísimo y hacerles entender el problema real de las viviendas, de la vivienda en Vitoria. Prácticamente hay 40.000 viviendas vacías, de fondos buitres, de bancos, que están vacías. Entonces, a partir de ahí, pues mira lo que se podría hacer. Vamos, meterse con los bancos. Vale. Muchas gracias, Gemma. Pues, Raquel, no sé cómo lo ves. Lidia, ¿tienes algo más que aportar? No, nada más. Perdón. La justicia, y ahí está la cosa. Todavía estamos luchando por ello. Y esperemos que no pase más. Pero... Ánimo, Lidia. Eso es, mucho ánimo, Lidia, y muchas gracias por compartirlo con nosotras, que sabemos que es una experiencia dura. Sí, lo ha sido, sí. Sí, lo es. Vale. Pues nada, muchas gracias, Lidia. Muchas gracias, Lidia, por participar. Vale, y ahora damos la palabra a Eva. Bueno, como la he medio introducido antes, ella aquí en Santander está en el Pájaro Observador, creo que también está en La Lechuza, ¿verdad? Ahora mismo no. Ahora mismo no estás, vale, perdón. Vale, pues el caso es que Eva es un poco más conocedora de la experiencia Ocupa que nosotras, y sobre todo tras haber visto en el tema de entrevistas por la calle y demás que hay un gran desconocimiento, y tras el gran bombo que le han dado los medios de comunicación hegemónicos este verano a la ocupación, que tal vez no haya sido con las mejores intenciones,
pues queríamos que traer a Eva como alguien que lo ha vivido de verdad y que nos pueda explicar verdaderamente qué es la ocupación. Así que esa es la primera pregunta, si podrías explicarnos qué es una ocupación. Bueno, voy a ver, es un tema que es un poco difícil hablar con datos estadísticos o con datos que vayan más allá de las experiencias, sobre todo porque como es un delito ocupar, pues no existe ahí una base. Entonces voy a hablar desde mi experiencia, que un poco os comenté cuando estuvimos hablando antes. Bueno, pues yo he estado ocupando varios años en Granada, he estado en varios proyectos ocupados, centros sociales, bibliotecas ocupadas. Entonces, voy a tratar de hablar un poco desde mi experiencia. Esto no quiere decir que hay muchísimo más, entonces animo a la gente ahí que tenéis el chat ese, que si en algún momento quiere puntualizar alguna cosa que he dicho, pues adelante. Entonces, cuando hablamos de ocupación, se suele hacer una distinción, ¿no? Que dicen los ocupas con K o los ocupas con C, ¿no? Y se suele hacer esa distinción entre la gente que forma parte del movimiento Ocupa, que serían las de con K, o con C, que simplemente es la necesidad de vivienda. A mí no me gusta mucho hacer esta distinción, sobre todo porque creo que la gente que por necesidades de vivienda decide ocupar un espacio, también está haciendo algo político, aunque no esté haciendo esa propaganda por el hecho, ¿no? Eso vamos a entrar después con las preguntas, pero un poco ocupar como movimiento significaría esto, que sería entrar en una vivienda que está vacía. Esto como definición del movimiento es esta, una vivienda que está vacía y dar un uso a ese espacio. Entonces, ahora en los medios nos están confundiendo dos términos. O sea, entrar en una vivienda vacía sería un delito de usurpación y entrar en una vivienda que está habitada es un delito de allanamiento, ¿vale? Y hay una diferencia muy clara y también hay una diferencia en las repercusiones que tiene. Cuando entras en un espacio que está vacío y cometes el delito de usurpación, que es un delito leve, tipificado en el Código Penal, eso sí, pero se considera leve, se suele resolver con una pena multa y no puede haber un desalojo directo. La policía tiene que llegar, tiene que identificar a las personas que están ocupando y después tiene que dar esa información al juez, a la jueza, y será la jueza la que determine si hay un delito, si no, y cómo se tiene que proceder. Hay un mito ahí de lo de las 48 horas, que no es verdad. Hay un mito que dicen que si llevas 48 horas se considera tu morada y entonces no te pueden desahuciar, o sea, no te pueden, desalojar inmediatamente. No es cierto. La única forma que te pueden hacer un desalojo directo es que te pillen en el momento en el que estás entrando. Esa sería la única forma. Si tú ya estás ahí, tiene que ser este procedimiento. Allanamiento de morada es un delito totalmente diferente, en el que se entiende que si han entrado en tu casa, está tipificado en el artículo 202 del Código Penal y además es un delito también que entra contra un derecho de la Constitución. En cualquier momento, la policía puede entrar y echarte. No hay que esperar ninguna resolución ni nada. Entonces, bueno, evidentemente la gente que ocupa y más que está buscando una vivienda, está buscando un sitio donde puedan estar un tiempo. Sería muy suicida entrar en casa de la gente donde te van a desalojar bastante violentamente en cuestión de horas y que además te vas a enfrentar a penas de cárcel, ahí sí. En usurpación, bueno, se diferencia usurpación con violencia o sin violencia. Usurpación con violencia no significa que hayas pegado a nadie, significa pues que has forzado la puerta, que has roto una ventana y ahí sí que puede haber penas más graves, pero en el allanamiento es cárcel. Entonces, pues se entiende que ocupación, cuando hablamos de ocupación estamos hablando de usurpación. Y muy rara vez, y me llama mucho la atención que lo hayan puntualizado ahí, de allanamiento. O sea, para mí, no sé ni dónde se sacan las cifras, pero vamos, es mentira. Nadie que busca una casa se va a meter en la casa de alguien en la que está habitando esa persona. Claro, pues muchas gracias por esta aclaración. Por ejemplo, la importancia entre esta diferenciación entre si la casa está habitada o no, pues me parece muy importante con este miedo que se ha creado este verano, ¿no? De la broma que hacíamos antes, que es broma, pero que hay gente que verdaderamente se le ha creado este miedo de voy a por el pan y cuando vuelvo no tengo casa porque se me ha ocupado y encima no les pueden desalojar, este tipo de cosas.
Vale, entonces, ahora que ya nos has hecho esta pequeña introducción muy necesaria, pues bueno, una de las cosas que nos ha comentado uno de nuestros entrevistados aleatorios por la calle es que a veces los ocupas son gente con dinero que ocupa porque quiere y lo diferenciaba mucho del caso de las personas desahuciadas, como que para él claramente las personas desahuciadas podían ser víctimas de una situación económica, mientras que los ocupas eran gente que lo hace porque le da la gana y bueno, entonces en tu experiencia, ¿por qué se realizan las ocupaciones? ¿Con qué tipo de fines se realiza una ocupación? Bueno, pues como he dicho antes, he hecho esta diferenciación, que para mí es una diferenciación entre comillas, ¿no? De una ocupación para cubrir una necesidad, que entraríamos, ¿no?, en la necesidad de vivienda, que una necesidad que vemos que está ahí en el orden del día y es muy preocupante al límite al que hemos llegado. Por cubrir también una necesidad cultural, que ahí estaría hablando de los centros sociales concretamente. En mi experiencia, por ejemplo, he visto que muchas veces cuando necesitamos un local para hacer nuestras actividades culturales, pagar el alquiler supone dos problemas. Uno de los problemas principales es que no sabemos cuánto tiempo vamos a poder pagar un alquiler, no sabemos cuánto tiempo va a poder durar ese espacio, y otro es que si lo que buscamos es una cultura gratuita, horizontal, en la que todo el mundo participe, si tenemos que enfrentarnos a pagar un alquiler, muchas veces vamos a tener o que poner cuotas o que sacar pasta. Entonces, bueno, para suplir esto, pues también hay estas ocupaciones de centros sociales. Y luego otra que me gustaría recalcar en torno a necesidades sería la ocupación como defensa del territorio. Y dentro de esto, pues bueno, podemos hablar también otros proyectos como huertas ocupadas, locales de ensayo, que la primera ocupación registrada en la historia de la democracia del Estado español fue precisamente esto, con locales de ensayo en Barcelona, y aquí en Cantabria también pasó. Entonces, bueno, esto sería una de ocupar por necesidades culturales, de huertas, de vivienda, de todo esto, y luego podemos entrar dentro del movimiento Ocupa, que serían razones 100% políticas. Se ocupa para reivindicar el derecho a una vivienda, se ocupa para luchar contra la economía de mercado, sobre todo en el torno de la vivienda, se ocupa para poner en cuestión la acumulación de capitales, se ocupa para parar la gentrificación, se ocupa para usurpar propiedades de los bancos, que como ha comentado Gemma, nos están robando todos los días, y es una forma de decir, sí, pues mira, tu fondo buitre no vas a sacar rendimiento económico de ello. Aunque al final nos vayas a desalojar, aunque al final pase lo que pase. Y bueno, y en el caso de defensa del territorio que he comentado antes, pues quería poner dos ejemplos. Uno es el de la Azaz en Francia, en Nantes, donde había un humedal, porque lo han conseguido mantener, y querían hacer un macroaeropuerto, y bueno, se ocupó el territorio durante bastantes años, parece que empezó en los 70 y aún sigue ocupado. Y otro ejemplo es el bosque de Hambach, en Colonia. Entonces, bueno, también esa necesidad política de proteger los espacios naturales a través de la ocupación. Vale, entonces, bueno, muy interesante todo lo que nos acabas de contar. A mí, por ejemplo, yo no conocía este tema de la Azad en Francia y lo estuve así un poco investigando y me pareció súper interesante ese uso político de la ocupación para defender el territorio y los espacios naturales y demás. Entonces, un poco, aunque nos lo acabas de mencionar bastante, ¿qué tipo de propiedades son las que se suelen ocupar más frecuentemente? ¿Hablamos de propiedades que pertenecen a bancos o más propiedades que pertenecen a una persona individual? O bueno, el mito este de que te quedas sin tu casa habitual, eso, ¿qué tipo un poco de propiedades suelen ser las ocupadas? Vale, esto es una de las cosas que comentaba al principio, que es muy difícil hablar de datos porque yo no te puedo hablar de datos, entonces te voy a hablar de mi experiencia. Bueno, no puedo hablar de datos, pero sí puedo hablar de la evidencia, que las casas de la gente donde están viviendo, o sea, no es real, eso no es real ni sostenible, y si pasa va a ser una ocupación de media hora. Pero entramos dentro de lo de particulares o bancos. Así, por regla general,
yo puedo decir que si entras en una casa que está vacía, tienes bastantes papeletas que sin que hayas investigado nada sea de un banco, porque son en realidad los que especulan con la vivienda así, ¿no? Se queda vacía, mientras el mercado no suba, la puedo tener vacía porque tengo el privilegio del tiempo, yo puedo invertir en lo que quiera, ¿no? Entonces, por probabilidad van a ser bancos. Entiendo también que muchas veces pues, ocupas una casa que cumpla unos mínimos requisitos, o que el tejado esté bien, o cuando estamos hablando de vivienda, perdonad, cuando estamos hablando de vivienda, buscarás un sitio donde más o menos puedas meterte y que no se te vaya a quedar la casa encima. Entonces, puede ser de algún particular, puede ser de algún particular. Normalmente particulares que tienen tantas propiedades que pueden dejar algunas en manos del abandono. Pero muchas veces, o por ejemplo yo en los colectivos en los que hemos estado, siempre solemos buscar que nos aseguremos que sean de bancos las casas donde hemos entrado, o más cuando son centros sociales. También pasa mucho, pues por ejemplo, hubo un momento en que las inmobiliarias temblaron un poco y quedaron solamente las gordas. Entonces lo que pasó es que muchas propiedades que eran de las inmobiliarias quedaron ahí como en un stand-by hasta que eso pasó a concurso de acreedores. Quiere decir que la inmobiliaria, claro, debía pasta. ¿A quién debe pasta? A los bancos, por supuesto. Entonces, al final, los bancos son los que se quedan el espacio. Entonces, bueno, ya te digo, hablo de mi experiencia, no puedo hablar de datos, pero normalmente si te metes en una casa casi que tienes ahí todas las papeletas que sea de un banco. Y en el caso de centros sociales, pues muchas veces se tiene ese cuidado de asegurarse de que sean bancos o inmobiliarias gordas. Bueno, has mencionado varias veces el concepto de centros sociales. Si podrías explicarnos así muy brevemente lo que es un centro social ocupado, y luego ya si conoces también si esto existe en Cantabria y nos supieras explicar. Bueno, pues un centro social, creo que no se nos escapa a nadie lo que es un centro social, ¿no? Es un espacio cultural donde se quiere formar un poco de tejido social. Un centro social, no sé, hay muchos ejemplos no ocupados en Cantabria y en todas partes. Claro, ocupado significa esto, ¿no? Que ese espacio está usurpado y se hacen todas esas actividades. Hay diferentes perfiles, hay diferentes mínimos consensuados. Normalmente funcionan con una asamblea abierta y horizontal. Y bueno, creo que el ejemplo de Cantabria, el más evidente, es el del Centro Social Ocupado La Lechuza, que está en Monte, que lleva ya casi 7 añitos ahí resistiendo. Y además Monte, que está tomado ahora mismo por las inmobiliarias. El nuevo PGU está totalmente orientado a la zona de Monte y Cuetos, la parte que les quedaba por urbanizar salvajemente, ¿no? Es Monte, como todas sabemos, es uno de los espacios que todavía queda con esa forma de vida rural. Concretamente La Lechuza, además, se basa en esto. Sus vecinas tienen huertas, La Lechuza tiene una huerta colectiva también, y intenta moverse un poco ahí, mantener los árboles, mantener ahí jardines medicinales y todo esto, como un poco orientado a esa resistencia para que no todo sea cemento en Santander, aunque la perspectiva no es muy halagüeña. También hay otro espacio ocupado en Torrelavega, que sería el espacio Argumosa, que es un solar donde se realizan diferentes actividades, y también lleva, no sé decir ahora mismo los años que lleva unos poquitos ahí de trayectoria. Y ahora mismo ocupados, que yo sepa, como centros sociales existen estos dos. Pero ha habido más en la historia de Cantabria, y me apetece también hablar un poquito de ellos. En Ruente estaba Casa El Toju, que ahora mismo no está ocupado porque sí se consiguió una cesión finalmente, pero bueno, ha sido un centro social y ahora mismo lo sigue siendo. Y luego, hablaba ahí al principio que la primera ocupación que hubo en el Estado era como en Barcelona, para hacer unos locales para tocar, punk, concretamente, y era un poco como un momento en el que la juventud estaba reclamando su derecho a los espacios. Había un montón de movimientos sociales que estaban muy mal vistos por la sociedad en general, y entonces la gente como que empezó ahí a
a moverse. En Santander se ocupó el Mercado del Este y estuvo muy poquito ocupado, 3 días, pero ahí estuvo. Y de ahí surgió una asamblea que abrieron otros espacios. Normalmente eran centros sociales, vivienda, ¿no? Intentaban gestionar las dos cosas y pues surgió el proyecto de la Casuca ocupada y entonces tuvieron otro en la calle del Sol y después tuvieron otro en Cueto. El de Cueto, bueno, claro, yo no he vivido eso, pero el de Cueto sí que un poquito precario, ¿no? Que tenían ahí muchos problemas, ni agua, ni luz, ni... bueno. Y después, en el año 2000, en Barreda, estaba el apeadero, que también estuvo ahí un par de añitos, creo que estuvo, algo así. O sea, que hay centros sociales y ha habido, y sí que ha habido un movimiento Ocupa en Cantabria, que creo que estaba como muy poco reconocido, se habla poco de ello. Sí, sí, totalmente. La verdad, nada de lo que has contado. Mira, por aquí opinan que estaría bien reocupar el Mercado del Este. Ahora que lo han ocupado la hostelería principalmente, estaría muy bien reocuparlo. Y la última pregunta que teníamos para ti es una pregunta un poco tramposa, lo reconocemos. Es un poco qué opinas de la imagen que han dado los medios de comunicación de las ocupaciones y las personas ocupas. Bueno, pues yo también tengo una respuesta tramposa para vosotras. Bueno, para mí es evidente, o sea, como persona que ha estado mínimamente cerca del movimiento Ocupa, estoy bastante acostumbrada y lo veo bastante normalizado que los medios de comunicación tergiversen, muestren lo que les dé la gana y hagan, ¿no? Con movimiento Ocupa y con cualquier movimiento en general. Entonces, bueno, trabajan para el poder, no se nos escapa a nadie y en cuanto va a haber algo que se posicione de una forma anticapitalista, activista, rebeldes, pobres, me da igual, pues lo van a señalizar como el enemigo y van a hacer campaña contra esto. O sea, a mí no tengo ninguna duda de ello y casi ya que ni me ofende, ¿no? Digo yo, pues es lo que esperaba de vosotras y genial. Entonces, lo están haciendo adrede, están tapando cuál es el problema real, que es el problema de la vivienda, que lleva toda la vida siendo un problema. Y claro, y encima ponen de víctimas a los que están acumulando todo esto, ¿sabes? Es como el trabajo perfecto. Entonces, claro, para mí esto no es el problema es esto, ¿no? Decidir o hablar de por qué lo están haciendo, ¿no? ¿Por qué están dando esta imagen? ¿Por qué están mintiendo? Como es el caso de lo que comentábamos de los allanamientos con las ocupaciones. Y entonces, ¿por qué están mandando este mensaje de fondo? ¿Por qué están metiendo este miedo en la población? Y esto, ¿no? Y ¿por qué estas noticias falsas que se están dando en medios digitales, en los grupitos del WhatsApp y todo esto? ¿Por qué lo están haciendo? Entonces, a mí, personalmente, y estoy hablando de mi opinión como lo estoy haciendo durante toda esta entrevista, para mí lo que hay detrás es, por un lado, el beneficio de las empresas de seguridad, como Seguridad Direct y todo esto, que tienen anuncios que son auténticas aberraciones y que hablan precisamente, ¿no? De esto de, ¡ay, han entrado en la casa de no sé quién! Y entonces para que contrates su empresa de seguridad, porque estas empresas viven precisamente de esto, ¿no? Del miedo. Y por otro lado también hay como un auge de empresas de desocupación que están surgiendo y, bueno, habría que hablar bastante de este tema, no voy a entrar porque ya sé que no tengo mucho tiempo, pero bueno, como por ejemplo creo que la más famosa es Desocupa y, o sea, Desocupa pues son una panda de nazis mazaos, que esos son lo que son, que entran con amenazas, haciendo fuego en las entradas de las casas, tirando puertas abajo. Entonces, bueno, pues estos están empezando a surgir, como la sociedad tiene miedo porque les han metido ese miedo, les están como lavando la cara y lo están viendo como algo positivo. Entonces, claro, aquí está, ¿no? Sí, Gemma, dime.
El micro. Uno de los últimos desahucios que ha habido en Barcelona contra una familia con menores, se presentó la comisión judicial con la policía y con los desocupas, todos a la vez, juntos. O sea, aquello, o sea, esa imagen que ha sido hace 15 días o así, esa imagen ha sido horrible. O sea, la policía con los desocupas al lado de la comisión judicial. O sea, nos estamos volviendo locos, ¿eh? Es que nos estamos volviendo locos. O sea, y las grandes, pues eso, las empresas de seguridad más las empresas de telefonía que ahora también tienen detrás está un gran banco que encima pone aquí con todas nuestras letras de aquí de Cantabria, ¿sabes? Y claro, pagando lo que no hacen otros países, ¿eh? O sea, en otros países de Europa, lo que hace este banco, los bancos aquí en España, en otros países de Europa no pueden desahuciar ni pueden hacer eso que están haciendo. O sea, entonces, lo que dice Eva tiene toda la razón. Es un inciso que quería hacer, ¿eh? Por la imagen del otro día que se vio del movimiento es muy preocupante. Están legitimando un poco esta forma de operar, ¿sabes? Bueno, a mí me sale decir, te vienen los de uniforme y luego te vienen sin uniforme, ¿no? Porque muchas veces están relacionados muchos grupos policiales con estas empresas de desocupación. Entonces, vale, me parecía muy interesante esto que comentas de la relación entre la ultraderecha, ¿no? Y el tema este de organizarse, pues, desocupar y demás. Perdón si soy doble, creo que es culpa mía. Así que, bueno, nada, sin más, solo quería que nos comentaras un poco cómo en respuesta al tema este de la organización de la ultraderecha contra las ocupaciones están surgiendo otras campañas bastante más positivas, a mi parecer, como por ejemplo la campaña Juntas lo paramos todo. Entonces, si quisieras un poco explicarnos qué es este movimiento. Bueno, Juntas lo paramos todo es una asamblea que ha nacido ante un caso represivo de aquí de Cantabria en julio de este año, también en pandemia, uno de los intentos de desahucio que hubo en Astillero, perdonad. Bueno, pues hubo una convocatoria para parar el desahucio, como ha habido tantas, y las personas que estábamos allí, cuando llegamos, nos encontramos con que ya había un cordón de la Guardia Civil previamente a la hora del desahucio, que era una cosa pues que sí lo he visto en otros sitios, pero en Cantabria parece ser que no se había utilizado. Viene un poco como la carrera... el desahucio anterior en Cazoña fue también un poco movidito, entonces parece que como que estaban ahí como un poco represivas. La cuestión es que cuando fue a llegar el cerrajero, pues lógicamente las personas que estábamos ahí intentamos como pararlo un poco y entonces la Guardia Civil empezó a cargar contra las personas que estábamos ahí fuera. Concretamente cogieron a un chaval, a Javi, y le metieron una panda de palos y le metieron al portal y al final se saldó con bastantes multas que ya irán llegando, pero lo más grave es que 2 compañeros están acusados de atentado contra la autoridad, que tiene unas penas serias de cárcel. Las que estábamos ahí sabemos que no, en ningún momento pasó esto, pero bueno, lo cierto es que se está intentando mover una campaña, por un lado, para apoyar a los compañeros y por otro lado también para denunciar todo el tema de la vivienda, la represión a que los activistas y las personas que están en estos movimientos sufren, vamos, y bueno, que si os apetece seguirlo, porque va a ser una campaña que va a estar ahí bastante activa, lo podéis seguir, me parece que tienen el Twitter, Ni Desahucios ni Represión, Ni Desahucios ni Represión, creo que se llama, tienen página
Sí, ni desahucios ni represión. Y bueno, y esto, y que si queréis estar un poco atentas y acudir a las convocatorias, a las actividades que se hagan, y esto, pues genial. Muchas gracias, chicas. Vale, os he ido dejando por aquí por el chat, perdón, que estaba escribiendo eso y por eso se me despistó un momento, los twitters de algunas de estas plataformas, el Twitter de La Paz Santander, también el del Pájaro Observador, que además nos han recomendado antes un par de episodios, los programas 39 y 41, que deben tocar estos temas. Y también os he dejado en último lugar el de @ni represión, que es sobre esta campaña que nos comentaba Eva. Entonces, por nuestra parte, nada más que agradeceros ya vuestro tiempo y lo mismo pues a la gente que nos habéis estado siguiendo a estas horas. Y nada más por mi parte, Yoli. No, nada, eso. Agradeceros a todas y bueno, Olivia, aunque no esté, vuestra participación y gracias por habernos entendido bastante porque es un tema que creo que al final nos han mentido un poco todos. Vale, pues nada, lo dejamos aquí por hoy. Ahora a las 12:30 tenéis el programa de Cantabria Románica aquí en Relincho TV, en Twitch. Y a las 8 de la tarde hoy tenemos Fuera del Yar, donde se sigue un poco las personas que se han tenido que ir de Cantabria por la precariedad que tenemos aquí o la falta de posibilidades de estudios o de empleo y demás. Así que nada más, pasad felices fiestas, las que quedan, y un abrazo a todas. Hasta luego. Y recordad las campanadas. Así, las campanadas con sobaos. Adiós. Gracias.